Buenas tardes a todos. La coordinación de economía, la coordinación de el posgrado en Ciencias Económicas de la Unidad de Iztapalapa les da la más cordial bienvenida a todos ustedes, alumnos y colegas. Asimismo, agradecemos y valoramos la presencia a esta reunión a la doctora Claudia Maya con la conferencia intitulada Banca estadounidense y su relación con el sistema financiero en México, el caso de la venta de Banamex. Al día de hoy son diversos temas que hay que revisar y discutir en estos espacios académicos: reforma energética, la nacionalización del litio, la crisis alimentaria, las desapariciones en México, en fin, es una lista muy amplia. Sin embargo, no podemos dejar fuera de la agenda un tema sumamente importante. ¿Quiénes son las instituciones que nos proveen de un urgente financiamiento para una reactivación de la economía en el contexto actual que nos deja este proceso histórico como la COVID? Una institución financiera que pasó a ser una de los principales bancos comerciales en el sistema bancario mexicano. Tras su compra el pasado 17 de mayo del 2001 a Alfredo Harp, Elú y Roberto Hernández, entonces dueños de Banamex. Este hecho fue histórico con lo que respecta a la entrada de inversión extranjera directa a nuestro país, que en ese año ascendió a más de 22,000 millones de dólares, lo cual representó un incremento de 128.7% derivado de la adquisición de Banamex Axival por parte de Citigroup por un total de 12,500 millones de dólares. Un Banamex, Citibanamex, que a lo largo de más de 20 años ha reportado utilidades cuantiosas en México, hasta ser positivas en el periodo de la gran crisis, mientras que en el Citi Global eran negativas. Por lo que el anuncio del 11 de enero del 2022 de su venta puso la mirada de muchos ante tal acontecimiento. Una decisión de Citigroup que no puede ser por un desacuerdo con la política económica del gobierno actual en México, sino más bien es responder a las consecuencias de su redimensión a nivel global. Una exigencia de los inversionistas institucionales sobre el Consejo de Administración de Citigroup Global ante sus resultados de los últimos años. ¿Qué mejor, verdad?, que la doctora Claudia Maya nos hable sobre ello, pero antes déjenme leer una breve semblanza y pasamos a darle la palabra y posteriormente abrimos una sesión de preguntas y comentarios, ya sea micrófono abierto o escribirlas en el chat. Claudia Maya es doctora en Economía por la UNAM, maestra en Economía por la Universidad de Missouri, Kansas City, y maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, responsable del proyecto de investigación PAPIT, reconfiguración bancaria, circuitos monetarios e innovación financiera, nuevos procesos de la financiarización en América del Norte, 2020-2021. Autora del libro Financiarización, Securitización y Crisis, la experiencia estadounidense 2020. Y de múltiples artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero. Además, ha participado en distintos coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, y profesora de licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Sus líneas de investigación se orientan hacia el estudio de la economía internacional, en particular los cambios en el sistema financiero de América del Norte, financiarización, crisis económicas, moneda, banca, política económica, teoría moderna y economía financiera. Sin duda, un especialista que nos va a dejar un buen sabor de boca. Claudia, te dejamos la palabra. Gracias.
Muchísimas gracias, querida Elizabeth. Es un gusto vernos en este espacio ahora perteneciente a la UAM y participar en esta charla, pues no es necesariamente una conferencia, es un poco más informal, pero traerles un poco de mis investigaciones, unas medianamente recientes y otras que estoy trabajando en este momento. ¿Me puedes ayudar a compartir pantalla? Ya no veo mi pantalla nuevamente. Ya. Sí, ya estaba habilitado. Ok, déjame abrir completamente la pantalla. Sí, Fíjate que no me veo, no sé si ustedes me ven. sí, te vemos. Ah, bueno, perfecto, no importa, con eso es suficiente. Sean todos bienvenidos a esta charla. Es una forma que queremos acercar lo que estamos haciendo en el Centro de Estudios sobre América del Norte, el CISAN, que pertenece a la UNAM, y compartirlos con ustedes, estudiantes de licenciatura y posgrado, aquí con nuestra queridísima doctora Elizabeth Concha. Ya van varios años, muchos años de relación académica, y en esta ocasión pues tengo el privilegio de haber sido invitada. Pues vamos a iniciar esta tarde con nuestra plática, banca estadounidense y su relación con el sistema financiero en México, el caso de la venta de Banamex. Quiero aclarar que esta es una charla académica, no de ninguna forma soy analista financiero, es decir, mi approach o mi acercamiento a estos fenómenos financieros son estrictamente académicos, ¿no? Con algunas herramientas para poder entender lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas, pero es un acercamiento académico para poder, no solamente entender los procesos, sino hacia dónde nos están llevando y qué consecuencias han tenido en la sociedad en su conjunto para México. Y bueno, el papel que los grandes conglomerados financieros estadounidenses han tomado y la responsabilidad que tienen ellos sobre decisiones de política económica y demás. Entonces, hacia allá va nuestra charla. Es una charla, yo soy una economista heterodoxa, como ustedes lo podrán ver más adelante. Es decir, he sido formada en el área de entender los procesos económicos y financieros, no para necesariamente promover sus actividades, sino haciendo una crítica a todas estas tendencias. Bueno, pues la presentación de hoy tiene tres propósitos fundamentales. La primera parte es describir brevemente el proceso de transnacionalización de la banca mexicana y cómo nos vinculamos a la economía estadounidense. El segundo propósito u objetivo de esta presentación es analizar el proceso de financiarización y cómo ha definido la estructura actual de la banca estadounidense, hacer un poco de énfasis en Citibank. Y finalmente, ¿por qué se desprende Citibank de Banamex? Y la nueva estrategia de negocios que esta banca está asumiendo se llama banca integrada, ¿no? Bueno, pues con esto de antemano podemos hacer un poquito de antecedentes, enunciar algunos antecedentes, mencionando que hacia la segunda mitad de la década de los 90, prácticamente a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, se presenta un fuerte proceso de fusiones y adquisiciones entre intermediarios financieros a nivel mundial, ¿no? O sea, este proceso de fusiones y adquisiciones lo podemos ver de manera muy acelerada en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, y podemos ver también este proceso en América Latina y en México particularmente. Entonces, vemos también un creciente flujo de capital privado y su colocación en países en desarrollo en forma de capital de cartera e inversión extranjera directa.
de los cuales México fue uno de los principales destinos, ¿no? A raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio se da una serie de reformas estructurales que permiten la apertura de nuestro sistema tanto financiero como comercial. Cabe decir que anterior a esta firma, digamos que pues durante los años 60, 70 y buena parte de los 80, México era una economía cerrada con un modelo económico de sustitución de importaciones y con una presencia estatal de manera muy importante, ¿no? A raíz de la crisis de deuda, 1983 y 1987, las renegociaciones de pago de estas deudas que se da precisamente con bancos extranjeros, empiezan a cambiar este perfil de una economía cerrada a una economía abierta, ¿no? Para garantizar precisamente el pago de la deuda a nuestros acreedores, que básicamente eran bancos estadounidenses, y que exigían una serie de reformas para convertir o para garantizar que México pudiera garantizar el pago de los intereses y del monto de la deuda. Entonces, esto implicó una serie de reformas que llevaban al país a abrirse a capitales extranjeros, a abrir su cuenta de capital y depender fuertemente de la entrada y salida de capitales extranjeros en forma de inversión extranjera directa y en forma también de inversión extranjera en cartera. Si recordamos, este periodo de los 90 está marcado por una fuerte privatización del aparato estatal, ¿no? El achicamiento del aparato estatal es una característica particular de los años 90, donde hacen a México un país o un destino sumamente atractivo para adquirir todos estos activos, tanto públicos como privados también. A ver, vamos a ver, estas inversiones tuvieron como marco el Telecán y todo el proceso de apertura y desregulación comercial y financiera. El sector bancario, por supuesto, fue el principal objetivo de estos recursos o estos flujos internacionales, prometiendo que una vez adquirido por extranjeros, pues el sistema financiero y en particular el sector bancario mexicano sería mucho más eficiente y tendría más recursos para poder prestar y para poder canalizar hacia la economía, ¿no? Esas fueron las promesas de la adquisición del sector financiero mexicano, que era la joya de la corona del Telecán. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo se da ese proceso de entrada de capitales. En esta gráfica podemos ver que la franja naranja es precisamente la inversión extranjera directa, o sea, todo lo que aparentemente compran en morteros y en edificios y que se dedican a comprar digamos, empresas existentes. No hubo una ampliación de la capacidad instalada mexicana o un incremento en la formación bruta de capital, sino simplemente la inversión extranjera directa se dedicó a comprar empresas existentes, ¿no? Y en buena parte, pues también en la línea azul refleja la inversión de cartera, es decir, la entrada de capitales que se destinan básicamente a especulación y que después de la crisis del 2007-2008 crece de una manera importante, ¿no? Pero el flujo de tanto inversión extranjera total, podemos ver que a raíz de 1995 empieza el crecimiento importantísimo, ¿no? Que es básicamente lo que sostenía el tipo de cambio y nuestra balanza comercial, la balanza de pagos, básicamente. Entonces entendemos que los cambios en el sistema financiero estadounidense
también son resultados de, bueno, antes de esto. Entonces, esta ha sido la historia de la banca, de cómo fue adquirida la banca mexicana. Cabe mencionar que para 1998 el 80% del sistema bancario mexicano pertenecía a extranjeros. Solo un pequeño rango del 20% y que también tenían participación extranjera, pues se consideraba nacional. Esto es muy importante. ¿Qué diferencia hace mantener un sistema financiero con capital doméstico o capital extranjero? Pues mucho, porque a raíz de la tenencia, es decir, quién controla el sistema de pagos, esto hace la diferencia. ¿Quién va a preferir financiar sus empresas, los domésticos o los extranjeros? Pues obviamente en función de quién controla el sistema financiero mexicano, pues es quien va a decidir a quién se le destinan recursos, digamos los créditos, ¿sí? O también el costo del crédito, ¿no? ¿Quién va a definir cuánto cobrar, cómo cobrar, que en apariencia pareciera ser el Banco Central a través de la política monetaria, pero realmente los bancos deciden quién y cómo prestar y a cuánto prestar. Entonces, por eso es tan importante tratar de entender qué se perdió con la extranjerización de la banca mexicana, y fue precisamente el transferir ese control del sistema de pagos a los extranjeros, ¿no? Y cabe mencionar que ni ha sido más eficiente ni necesariamente han destinado mayores recursos para financiar la actividad productiva nacional, ¿no? Sin embargo, sí la hicieron más rentable, pero esa rentabilidad o esas ganancias no se quedan y se reinvierten en este país, sino que se trasladan a la matriz de origen de estos bancos pues extranjeros. Entonces, en ese momento, el mayor banco mexicano, digamos, para el 2000, a partir del 1995 hasta 2001 o algo así, era Banamex. Banamex tenía pues casi una tercera parte de los activos o de la cartera mexicana, como vamos a ver un poquito más adelante, y por eso resultaba tan atractivo para los bancos extranjeros, particularmente Citibank. ¿Por qué? Porque este banco Citibank, que es estadounidense y que actualmente ocupa el 7º o 8º a nivel mundial y es el segundo banco más importante de Estados Unidos actualmente, y en el momento que compra Banamex era el banco estadounidense más importante también a nivel global. ¿Qué está sucediendo con la banca estadounidense? ¿Por qué le apostó a comprar la banca mexicana? Pues porque de esta forma tenía el control del mercado mexicano. Entonces, la historia de la banca mexicana va muy acompañada de los cambios que se van realizando en la banca extranjera, particularmente en la banca estadounidense, ¿no? Por la cercanía, por el volumen de negocios, porque se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por muchas cosas estaban muy interesados en la banca mexicana, porque además era la puerta para el resto de América Latina, era el trampolín, la entrada de bancos extranjeros, particularmente estadounidenses, hacia América Latina. Entonces, en este momento las estrategias de expansión de la banca estadounidense se alineaban al comportamiento de la banca mexicana, digamos. Al revés, la banca mexicana se alineaba a las estrategias de expansión de la banca estadounidense, ¿no? O sea, no hay una independencia como tal, sino que la banca mexicana responde y ha respondido desde siempre a las exigencias y a las transformaciones en las estructuras de la banca estadounidense. Entonces, para eso vamos a tener que remontarnos a entender
cómo se ha transformado la banca estadounidense. Y para esto quiero decirles que un banco no es cualquier cosa. Un banco, decía Keynes, que quien tiene el control del crédito, tiene el control del crecimiento económico. Y es sumamente interesante entender a los bancos desde esta postura. Los bancos no son cualquier empresa más, ¿no? No es como, pues no es una empresa como la que construye o la que fabrica carros o textiles o cualquier otro, ni siquiera como una petrolera. Un banco tiene una característica sumamente importante y que diferencian del resto de los sectores. Y los bancos crean dinero. Esto es lo más interesante del asunto. ¿Cómo es posible que los bancos puedan crear dinero si se supone que es el Banco Central quien tiene el control de acuñar la moneda? Bueno, pues desde esta óptica heterodoxa que vengo a presentarles, los bancos tienen la capacidad de expandir o reducir el crédito a voluntad, porque a través de las cuentas que ellos tienen, o sea, no necesitan tener depósitos para poder expandir el crédito, sino a través de, pues de las propias cuentas de cheques o demás, pueden expandir el crédito u otorgar créditos a voluntad sin tener reservas. Entonces, esto hace a los bancos relativamente poderosos porque son los que van o los que realmente pueden controlar la oferta monetaria, inhibiendo esta capacidad de un banco central pues local, ¿no? Como en el caso de México. Entonces, sabiendo esto, pues los bancos actúan en función de sus intereses. Los banqueros no son empresarios pasivos, constantemente están buscando nuevos espacios de negocio, siempre, si no, no van a actuar. Entonces, esta es una característica fundamental de una economía monetaria capitalista. En general, en todas las áreas, se va a producir si hay una rentabilidad. Y obviamente los bancos, que su negocio es prestar, no almacenar reservas de ninguna forma, pues el prestar es su negocio, ¿no? Entonces, esta es la característica principal de los bancos y en función de esto, pues vamos a entender cómo se han comportado, cómo ha sido la trayectoria de la banca estadounidense y luego vamos a tratar nuevamente de vincularlo al caso de México, ¿va? Y después al caso de Banamex. Pongan sus preguntas en el chat o ya les daremos la oportunidad de que los expresen. Esto puede ser un poco diferente para ustedes. ¿Por qué? Porque es este acercamiento a estudiar las finanzas, a los bancos, a los mercados financieros o al sistema financiero internacional es distinta de cómo vienen los libros de texto. Es otra interpretación de la realidad, pero es la realidad, aunque no lo queramos aceptar. Entonces, seguiremos bajo esta premisa y bajo esta conceptualización de que es un banco, de que puede generar liquidez, de que esa liquidez o esa expansión monetaria puede darse a través de los créditos y que los créditos es el negocio de los bancos, entendemos el comportamiento de los bancos, ¿va? Entonces, vamos ahora a remontarnos un poquito a cuáles han sido los cambios en la estructura financiera cuáles han sido los cambios en la estructura financiera de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver que los cambios en el sistema financiero estadounidense son el resultado de un nuevo patrón de acumulación llamado financiarización. No sé si estén relacionados con este término. También se le conoce como Money Manager Capitalism, que lo acuñó Minsky, ¿no? Y que esta forma de comportamiento o este cambio en el sistema financiero es impuesto por la misma dinámica de competencia de los mercados financieros y en particular por la banca de inversión ante la necesidad de obtención de una ganancia mayor. Esa necesidad constante hace que haya una feroz competencia entre los bancos, tanto nacionales, locales, como a nivel internacional,
¿no? Pero esto ha sido un proceso que cada día se desdobla, ¿no? Que los eventos como las crisis financieras o las guerras o las pandemias afectan. Entonces va tomando nuevas formas, ¿no? Es un proceso físico, fijo, que bueno, ya pasó, sino que es un proceso que inició desde mediados de los 70, se fortalece en los 80, toma toda la fuerza en los 2000, pero que cambia con la crisis financiera y que vuelve a cambiar con la pandemia. Entonces no es un fenómeno cerrado, acabado, sino en proceso. Y eso es lo que hacemos los investigadores, tratar de entender estos procesos que afectan las economías, a la sociedad y, bueno, pues como parte de la sociedad, a los ciudadanos de a pie. Y yo sé que muchos están aquí porque les interesa saber qué va a pasar con Citibank y sus ahorros y qué va a pasar, ¿no? Pero esto, precisamente la venta de Banamex, es un proceso derivado de estos cambios que se dan a raíz de este proceso de financiarización. ¿Y qué es este proceso de financiarización? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero también si tienen dudas, pues anotar. Entonces, el Money Money Capitalism es este proceso de financiarización es impuesto por la dinámica de competencia de los mercados financieros, por ver quién se queda con la mayor parte del pastel, ¿no? Y en particular por la banca de inversión ante la necesidad de obtener una ganancia mayor sin importar cómo, dónde ésta se origine. Y este proceso se apoya fuertemente en las innovaciones financieras y tecnológicas para la gestión de la liquidez a través de la securitización y la transferencia del riesgo. Bueno, cabe mencionar que la creciente relevancia del sector financiero de los Estados Unidos se da desde finales de la Segunda Guerra Mundial y ha continuado desde entonces, marcando la pauta del proceso de financiarización en todo el mundo, ¿no? Este proceso de financiarización surge en el corazón de Estados Unidos, surge en Estados Unidos, en Wall Street, tal como lo conocemos. El proceso de financiarización se han dado en todo el mundo a lo largo de la historia, pero como lo conocemos hoy, se origina y toma la forma y se expande en Estados Unidos. Entonces, la principal característica de la financiarización es que ha sido, primeramente, la expansión a gran escala de los mercados financieros en los últimos 30 años. Esto no era así, ¿no? Esto se da a raíz del rompimiento de Bretton Woods, el sistema de pagos que controlaba o mantenía estable el sistema financiero global. Pero después, a raíz de pues varias crisis, ¿no? La petrolera, el no poder cambiar el oro por dólares, así como estaba establecido, los problemas de expansión de la banca, pues se rompe. Entonces, hay el rompimiento de Bretton Woods, que es, digamos, un parteaguas para entender la historia moderna de los mercados financieros y del comportamiento de la banca, ¿no? La gran expansión de la banca estadounidense se da a raíz precisamente del rompimiento de Bretton Woods y la forma que toma pues también está arraigado en esto. Otra característica es una creciente y generalizada desregulación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Bretton Woods establecía un tipo de regulación al movimiento de capitales, al comportamiento de la banca, el tipo de actividades que se podían realizar, digamos, local o o por regiones, ¿no? A nivel global, porque era un tipo de regulación global. Pero con el rompimiento de este sistema y la desregulación de los países, digamos, locales o de las mayores potencias, ¿no? Al liberalizar sus cuentas de capital y al reducir las exigencias de capital también de los propios bancos y una serie de cosas, pues van cambiando
el juego, van cambiando las reglas del juego de los mercados financieros y de la forma de operar de los bancos. Otra característica de la financiarización es el uso generalizado de instrumentos financieros apoyados en la innovación y especialización y sofisticación pues tecnológica. Esto es muy importante. Sin estas innovaciones no podríamos conocer los mercados y aún el uso de nuestros propios celulares y demás para pagar o para comprar el e-commerce. Bueno, pues esto tiene esta base, ¿no? El uso generalizado de la innovación, especialización y sofisticación de los instrumentos financieros y también de los sistemas de pago. Existe un dominio de las finanzas sobre la industria. Esto es bien importante. A lo largo de nuestra formación como economistas o como sociólogos o como cualquier otra formación dentro de las ciencias sociales, estudiamos la economía como si fuera el producir productos para satisfacer las necesidades. Pues eso no es verdad. Como yo les decía desde un principio, el dominio de las finanzas sobre la industria, ¿por qué? Porque las finanzas son más rentables que la producción. Aunque sean menos útiles, ¿no? Muchos van a decir, sí, pero ¿cómo las empresas van a financiarse? ¿Cómo puede funcionar una empresa si no hay finanzas? Eso era antes, cuando la industria gobernaba, cuando la industria producía, sí, para generar ganancias, pero a la par, pues para satisfacer una demanda determinada. Ahora las finanzas están por encima de la actividad económica, o de la economía real o tangible, digámoslo así, ¿no? Las finanzas gobiernan prácticamente toda la actividad económica y lo vamos a ver con los siguientes datos. Entonces también tenemos que la financiarización está asociada con el mecanismo de mercado y reducción del aparato estatal. Esto fue fundamental para abrir las economías y es una característica generalizada. Si podemos ver cómo este mecanismo de mercado se apropia de la economía y sataniza todo lo que es la economía estatal, ¿no? Y para muestra un botón, ahora que no pasó la reforma energética, no estoy diciendo que pudiera ser la mejor reforma, pero sí lo que quiero poner de ejemplo es cómo satanizaron que el Estado pudiera tener pues el control total de sector energético, limitando la entrada de inversionistas extranjeros o privados a este sector. Lo que sí hay que mencionar es que por ser un sector clave, pues creo que es importante que la presencia estatal esté pues no solamente monitoreando o supervisando, sino que fuertemente involucrado en este sector como tal, ¿no? Pero regresando a las finanzas, aún más, por eso podemos entender la constante privatización del sector financiero, ¿no? Y cómo desacreditaron la banca cuando estaba en manos del gobierno, que es una banca grande, una banca ineficiente, es una banca que no cubre las necesidades. 20 años después podemos ver un Citibank mucho más desmejorado del que vendieron hace 20 años, ¿no? Entonces, ojo, es bien importante el discurso. Es importante, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Entonces, la financiarización estaba de este discurso de que el mecanismo del mecanismo de mercado y la urgente reducción del aparato estatal, ¿no? Y por eso esto fue la justificación de todas las privatizaciones que se hicieron, dejando un Estado muy delgado, muy chiquito. Y que ahora tenemos bueno, no me voy a meter con la 4T. Otra importante característica fue el creciente endeudamiento de los hogares y las empresas del gobierno. Con la financiarización vemos que hay un creciente endeudamiento tanto de los hogares a través de las tarjetas de crédito, que ha sido pues el gran negocio de los bancos.
Las empresas están endeudadas, pero no necesariamente con los bancos, porque los bancos no prestan básicamente para producir. El gran negocio de los bancos, y no excluimos a Citibank, ha sido precisamente el crédito al consumo, no el crédito para financiar la actividad productiva de las empresas grandes, ¿no? Las empresas han tenido que buscar otra forma de fondeo porque el crédito ha sido sumamente caro o simplemente inexistente. Y los gobiernos pues también están más endeudados. Esto es otro tema, es complicado. Simplemente lo menciono como una característica de la financiarización, del proceso de financiarización. También podemos decir que el consumo se ha mantenido gracias a la extensión del crédito, ¿no? Y este ha sido uno de los principales negocios de Citibanamex en México. Y en general, en las últimas 3 décadas, las finanzas se han transformado en todo el mundo de la siguiente manera. Ya mencioné el proceso de desregulación financiera. Globalización se han integrado más, están mucho más integradas, por eso es que las crisis financieras son más peligrosas, ¿no? Porque antes podían presentarse crisis financieras locales, como fue en los 80s, la crisis de deuda de América Latina, no, eran más locales. Pero ahora una crisis financiera se extiende rápidamente por el resto del mundo y a través de los grandes conglomerados financieros por esa interconexión que permite la innovación financiera y la tecnología como tal. Pues también vemos un avance muy importante en la innovación financiera que hace las operaciones financieras muy sofisticadas, muy opacas, muy difíciles y cada vez menos rastreables. Y bueno, la innovación financiera es pues en buena medida responsable. A diferencia de otro tipo de innovaciones, ¿no? La innovación financiera aporta poco al desarrollo humano. Eso se tiene muy documentado, pero ha sido la base de las grandes ganancias de los bancos, la innovación financiera. En particular, estas tendencias han alterado la forma en que opera actualmente el sistema financiero de los Estados Unidos, que presenta todos estos rasgos también, antes dicho. No obstante, pues la globalización ha asentado las bases para la financiarización y el proceso de financiarización envuelve todas las actividades económicas pues prácticamente de la tierra. O sea, ustedes no creerán, solamente aquellos países muy atrasados no entran a la dinámica de la financiarización. Y eso, pues yo creo que porque ya con un celular, pues tú puedes bancarizar a los pobres y los metes al sistema financiero. Pero por muy rural, por muy pobre o por muy atrasado que sea un país, la innovación financiera ya permite llegar a los rincones pues más remotos, todo lo que el consumo de servicios financieros aún para los más pobres. Entonces, esto es un proceso, es un fenómeno muy interesante y que no debemos descuidar, ¿no? Bueno, ¿qué es la financiarización en pocas palabras? Implica la transferencia del poder de los bancos comerciales hacia los mercados financieros. Antes era el crédito el responsable de financiar la actividad económica, ¿no? Pero a raíz de los años 80 y con mucho más fuerza en los 90, los mercados financieros se han convertido como en el centro de la actividad económica mundial. Todo está regido por los mercados financieros. El precio del maíz, el precio del cobre, el precio del oro, ¿no? Y no está basado en la oferta y la demanda, sino en la especulación. Y quienes controlan estos mercados son los que implementan o los que establecen el precio, no la producción que se tenga. Entonces, este es un cambio muy importante en el capitalismo, ¿no? Antes era la producción, ahora son los mercados financieros, destacando la trascendente participación de nuevas instituciones y entidades financieras no bancarias en los mercados financieros internacionales. Bajo este esquema, la innovación financiera y en particular algunos instrumentos financieros como los derivados y el proceso de securitización o titulación
toman una gran relevancia como fuente alternativa de ganancia para las corporaciones financieras, tanto como las no financieras. ¿Qué estoy diciendo? Que Toshiba, o que Toyota, o que Ford, o que General Electric se comportan como una agencia financiera, como si fueran una institución financiera, porque sus ganancias principales no vienen de la actividad tradicional de producir carros, automóviles, computadoras, electrodomésticos, sino de financiar, descolocar parte de su capital y colocarlos en los mercados financieros en estos instrumentos que estoy mencionando, ¿no? Entonces, esto coloca mucha presión sobre los bancos que tradicionalmente lo hacían. Entonces, estas grandes empresas se convierten en competidores directos de los bancos y otras instituciones financieras que sí especulaban en los mercados. Ahora, bueno, pues ahora tienen que hacerse constantemente de nuevas herramientas para enfrentar la competencia y para también otorgarles instrumentos pues atractivos con rendimiento a estas corporaciones. Y esto no es algo particular de los mercados estadounidenses, es algo que se da en todo el mundo, ¿no? Y que la tecnología hace posible por esa integración. La tecnología juega un papel fundamental en este cambio en el capitalismo. Entonces es un cambio sumamente acelerado, es un cambio que ya lo entendemos mucho más. A raíz de la crisis 2007-2008 dejó expuesta esta nueva, pues este proceso que antes la economía tradicional, o que la economía ortodoxa no consideraba. O sea, los bancos no tenían mayor relevancia más que proveer la liquidez para cualquier cosa, ¿no? Eran solamente intermediarios de recursos, pero no tenían ningún efecto desde este punto de vista en la propia economía. Ahora podemos entender que los bancos son los que causan las crisis financieras por su papel especulativo y mal manejo en los mercados financieros, porque siempre estarán en busca de ganancias, siempre, siempre, ¿no? Sean como sea. Entonces, esto no hay que perderlo de vista. Esto no era así, esto no siempre ha sido así, ¿no? El New Deal, durante el New Deal, el sistema financiero de Estados Unidos estaba estrictamente regulado y compuesto básicamente por bancos comerciales, es decir, los que reciben depósitos y otorgan créditos. Era un sistema de bancos que se organizó a nivel nacional, es decir, estaba muy supervisado, muy regulado, y esto permitió estabilidad y ausencia de las crisis financieras. O sea, mientras el sistema financiero estadounidense estuvo regulado, tanto local como regionalmente, como el tipo de operaciones que podían hacer los bancos no podían especular, ¿no? Entonces, eso evitó el surgimiento de crisis financieras. Y si hubo, eran leves y controladas por el Banco Central. Entonces, fue la desregulación, ¿sí? El dejar hacer a los bancos lo que se les pegara la gana, en los mercados financieros especulando y bajo cualquier forma sin que nadie pudiera ponerles un tope o demandara, pues aclarar cuentas transparentes, pues fue que empezó todo el proceso de inestabilidad financiera. Con la creciente creación de liquidez, ya habíamos dicho que los bancos no solamente son intermediarios del crédito, sino son creadores de crédito y por lo tanto creadores de dinero, creadores de liquidez. Y por ahí el doctor Vidal hace poco sacó un artículo muy interesante sobre el papel de la liquidez en los mercados financieros. Es como la gasolina a un fuego. Entre más le pongas combustible, pues más se alimenta esa fogata. Entonces, mientras haya liquidez excedente, pues habrá recursos para poder especular. ¿Y quién es la generadora principal de liquidez? Pues no es el Banco Central, sino los bancos, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes los bancos. Aún este esquema, que es complejísimo y que tenemos que voltear a la historia para poder entenderlo, está cambiando
Y nuevamente, la responsable de estos cambios es la tecnología. La administración de Roosevelt introdujo la ley de banca, la ley bancaria en 1933 que se llamó Glass-Steagall. Esta ley reformó el panorama financiero al separar la banca comercial, es decir, la banca que otorga créditos, de la banca de inversión, es decir, de las bolsas, ¿sí? De las bolsas de valores o de las instituciones que pueden jugar dentro de la bolsa de valores especulando. Y también prohibió la participación de los bancos comerciales en la suscripción de seguros para evitar abusos. Es decir, la crisis del 29 también se generó por los abusos bancarios, por la especulación bancaria, ¿no? Entonces esta ley, Glass-Steagall, pues precisamente fue lo que quiso evitar nuevamente, que Estados Unidos cayera en esa crisis global que fue pues uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial, o sea, por las consecuencias tan drásticas que tuvo en la economía y en el empleo, ¿no? Esa crisis financiera, y no nada más de forma local, que se extiende a todo el mundo, ¿no? En esa recesión económica mundial, y que fue menor a la que tuvimos en el 2007-2008 y la que pudiéramos tener pues en un futuro no muy lejano. Bueno, precisamente por los abusos que la banca hacía, porque no solamente generaba la liquidez, sino que también pues se apalancaba con recursos no propios, es decir, jugaba, ahora sí, como dicen, jineteaba el dinero de otros. Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿cómo es el sistema financiero estadounidense? Pues podemos ver un sistema financiero totalmente desregulado y autorregulado. Antes era el gobierno, los reguladores, los organismos que limitaban la actividad bancaria y especulativa y decían, bueno, tu organización, tu banco puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto. En Estados Unidos es muy interesante observar que antes de los años 90, pues había bancos regionales. Un banco de Nueva York no podía operar en un banco, no podía operar en la región de Los Ángeles o de Chicago, era nada más regional. Y un banco que se dedicaba a captar depósitos no podía operar en los mercados financieros, por lo que ya mencionamos. Entonces, ahora no. Y vamos a ver un poquitín más adelante cómo ha sido este proceso, ¿no? De desregulación, y son autorregulados. Cada vez hay pues menos instancias que puedan supervisar y demandar y que puedan rendir cuentas estas instituciones financieras a alguien, ¿no? Por eso se dice autorregulados. Son globales, ¿no? No solamente operan en cualquier parte de Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, y este es el caso más evidente ha sido Citibank, que ha sido el banco más global, el banco estadounidense más global, con presencia en todos los continentes y pues casi todos los países, inclusive China, pero con menos presencia en otros países socialistas, ¿no? Este es el sistema financiero estadounidense está sumamente concentrado en conglomerados, donde los 25 mayores bancos, aquí no llegamos a 25 bancos, pero allá por la estructura bancaria de que no podían operar en ciertas áreas y en ciertas actividades, pues había muchísimos bancos, los vamos a ver, ¿no? Pero donde los 25 bancos mayores reunían casi el total de activos de todo el sistema. Esto, hablando del país más poderoso del mundo, con una economía de ese tamaño y con mercados financieros sumamente profundos, decir que los 25 bancos reúnen casi el 70% de los activos totales del sistema, pues es muchísimo. O sea, para nosotros, si no hay un paralelo, decir, uy, Citibank, nuestra joya, nuestro banco emblemático, es nada. Precisamente por eso se deshacen de él, porque es el monedero con los 3 centavos de Citibank. Comparado con, o sea, si comparamos el sistema financiero mexicano con el estadounidense, no hay paralelo, o sea, nada que ver. Entonces, ya en la década de los 80, los reguladores federales comenzaron a oponerse a la Glass-Steagall, la competencia y la necesidad de mayores ganancias, pues echaron abajo esa ley que
que dividía y segmentaba el sistema financiero estadounidense, en particular el sistema bancario, y en respuesta a las crecientes presiones competitivas en el mercado financiero, ¿no? Les estaban comiendo el mercado. Los bancos extranjeros que estaban operando también dentro del sistema financiero estadounidense les estaban comiendo el mandado y se estaban quedando con mayor parte del pastel, para que sea entendible. Entonces, pues la Fed permitió a las compañías tenedoras de bancos, es decir, las grandes holding companies, suscribir títulos de deuda y de capital de forma limitada. O sea, es decir, ya empezamos a ver un tipo de banca universal, bancos comerciales actuando como bancos de inversión recibiendo depósitos, ¿no? Ya para 1998, que antes no era posible, por la ley Glass-Steagall, ya en 1998 la Fed permitió a Citigroup, la mayor compañía bancaria de los Estados Unidos, fusionarse con Travelers, un conglomerado financiero importante para dedicarse a las actividades de titulación y especulación, es decir, Citigroup fue el primer gran conglomerado, digamos, de banca universal que podía suscribir valores. Citigroup era considerado una banca comercial, pero ahora se convierte en un gran conglomerado que puede hacer la de banca de inversión o banca comercial. Ya la ley se lo permitía y eso fue en 1998. Poco después de este año, compra Banamex. Ya en 1999 las barreras de alcance geográfico y alcance de las actividades permitidas se eliminaron gradualmente con el establecimiento de la ley de modernización de los servicios financieros. Esto es tedioso, pero si no ponemos los puntos de inflexión, no entendemos cómo actúa la banca estadounidense, cómo se transforma y obviamente pues qué relación hay con México. Acuérdense que para 1999 ya se había firmado el Tratado de Libre Comercio, o sea, ya hay una estrategia específica de los grandes conglomerados ahora de hacerse, ya no solamente abarcar o expandirse al interior de Estados Unidos, pero también ir abarcando, ir conquistando mercados fuera de Estados Unidos. Y el mercado más atractivo, más cercano en ese momento, pues era el mercado mexicano, que servía pues a los intereses del TLC, ¿no? Pues hay nada más algunos datos. Durante las últimas 2 décadas, las políticas gubernamentales en Estados Unidos alentaron la consolidación y conglomeración dentro de la industria de servicios financieros. Se presentaron más de 5.400 fusiones y tuvieron lugar en la industria bancaria estadounidense. Estas 5.400 fusiones tuvieron lugar entre 1990 y 2005, ¿no? Involucrando algo así como 5 trillones de activos bancarios, es decir, 5.000 millones de millones, algo así, me hago bolas con los trillones, los billones y demás, pero esta cantidad es verdaderamente exorbitante. O sea, en México no podemos hablar para nada de eso, pero estas fusiones donde los bancos más grandes incluían a su competencia, se comían a la competencia más chiquita o quebraban, ¿no? Esas fusiones, o hacían una fusión como la de Citibank con Travelers para hacerse una banca universal. Bueno, pues todo ese proceso se calculó en alrededor de 5 trillones de activos bancarios, ¿no? Es mucho. El PIB de México actual es poco menos de 3 trillones. Pues y el PIB de Estados Unidos actual es de 20 trillones, es decir, es como una cuarta parte del PIB estadounidense se concretó en fusiones y adquisiciones. Vamos a ver, este cuadro es bien interesante, cómo desde los 90 hasta el 2016 se da todo ese proceso de fusiones y adquisiciones, y hay que poner especial énfasis, cómo la crisis del 2007-2008 impulsa un proceso. Ya habíamos visto este proceso en los 90, ¿no? Pero en el 2000, a raíz de la crisis financiera, se dan nuevamente más fusiones y adquisiciones. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues entre más grande se haga un banco,
pues más poder de mercado tiene, ¿no? Para establecer las reglas, para establecer lo que ya habíamos mencionado en un principio. Entonces, este proceso de fusiones y adquisiciones entre bancos consolidaron el sistema financiero estadounidense. Hicieron unos bancos tan grandes que eran imposibles quebrar. No sé si han escuchado ese término, too big to fail. Es decir, bancos sistemáticamente importantes para una economía que no les permite quebrar, y como no pueden quebrar, pues que sigan haciendo de las suyas como quieran. O sea, no hay forma de regularlos, no hay forma de contener el tipo de actividades, o sea, ponerles límites al alcance de sus actividades, simplemente son too big to fail. Y como el caso de Lehman Brothers, ¿sí fue Lehman? Sí, que quebró en la crisis 2007-2008, a él sí lo dejan quebrar y eso deriva en todo el proceso, o sea, pone de rodillas al mundo entero, no solamente al financiero, porque habían dejado quebrar esta institución con no sé cuántos millones de dólares y que implicaba muchísimas transacciones dentro y fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el poder de un banco, de un gran banco, que es tan grande, que es sistemáticamente importante para una economía y que si quiebra, pues se lleva el resto de la economía. La participación de los activos bancarios en Estados Unidos en manos de los 10 bancos más grandes pasó del 25% en el 99 al 71% en el 2015, ¿no? O sea, la crisis financiera provocó aún más esa concentración y centralización de activos en los bancos estadounidenses. Los 3 bancos más grandes de Estados Unidos, que es Citigroup, Bank of America y JP Morgan, tienen más de 1.15 billones o trillones en inglés, billones en español, de activos a finales de 2007, y ahora tienen de 1.5 pues a 6 billones. Esto es lo que ha provocado la concentración de los bancos. ¿Y eso para qué nos importa? Pues quien controla el dinero controla el mundo. Entonces, a nivel mundial han ido perdiendo posicionamiento. Como podemos ver en este banco, en este cuadro, que es el último informe de Bankers, con datos al 2021, es decir, está incluida la pandemia, pues vemos que los bancos chinos le han quitado poder y presencia a nivel mundial, ¿no? Los 4 bancos, los más grandes del mundo, son chinos. Los siguientes 3 bancos o 4 bancos son estadounidenses. En la década de los 90 y principios de 2000, o sea, principios del 2000, esto era al revés. Los 7 bancos más grandes del mundo eran estadounidenses, le seguían japoneses, algunos europeos y después China. ¿Qué quiero decir con esto? Que la crisis financiera sí le pegó a los bancos estadounidenses y los mandó a lugares más bajos, no más bajos, sino con menos representación en el ranking mundial, y los bancos chinos se colocaron a la cabeza. Y esto tiene que ver en buena parte con el sentido de si China se va a convertir en la principal economía mundial o no, pues está tomando el poder financiero, ¿no? Y esto es muy importante. Aunque los bancos estadounidenses hasta antes de la pandemia eran más rentables que los chinos, más bien hasta antes de la crisis financiera eran más rentables que los chinos, pues ya esta parte ya no es tan cierta. Los bancos chinos están siendo muy rentables y les están comiendo el mandado a los bancos estadounidenses. Y aquí vemos que Citigroup, pues después de haber sido el primer banco más importante a nivel mundial en los 80s, en los 90s, bueno, los 90s fueron los japoneses, pero el protagonismo de Citigroup está cayendo, ¿no? El año pasado ocupaba el número 7, ahora ocupa el número 8. Algo está pasando, y dentro de eso que está pasando, pues tiene que ver por qué está vendiendo a Citibank, ¿no? Está cayendo en el récord o en el ranking a nivel mundial. Este cuadro fue del 2017 y muestra que en cuestiones de capitalización bursátil, que más adelante espero que Eli nos los explique mejor, tenían más rentabilidad y estaban mejor capitalizados que los chinos, ¿no? A pesar de que los chinos eran más grandes en activos, los bancos estadounidenses tenían más capitalización bursátil.
Aquí, este cuadro está bien bonito y bien difícil a ver, de encontrar. ¿Por qué? Porque podemos ver cuáles son los bancos más grandes de Estados Unidos. JP Morgan, Citigroup es el segundo banco más importante de Estados Unidos en cuestión de activos y en el volumen de derivados que manejan. ¿Qué diferencia hay? Activos son los activos regulados y todo lo demás son activos no regulados. Es decir, todas las actividades de especulación y over the counter, OTC, que realizan los bancos y de dónde viene su principal ganancia. No son de la tenencia de los activos regulados. Préstamos, hipotecas, toda la actividad tradicional bancaria, sino que viene precisamente de todas las actividades de especulación, de dónde vienen las principales ganancias de estos bancos y de los bancos globales, ¿no? Pero lo interesante es cómo el tamaño de activos, o sea, de los activos regulados en relación a sus otras actividades. Simplemente 2.6 trillones tiene JP Morgan en activos regulados, en activos que aparecen en la contabilidad y que la Fed supervisa, y tiene 47, casi 48 trillones de derivados. Si el PIB de Estados Unidos es de 20 trillones, es decir, un solo banco como JP Morgan puede tener más de 2 veces el PIB estadounidense. Y eso ya bajó, porque antes de la crisis financiera, pues bueno, despuesito de la crisis tenía 76 trillones en derivados. Igual, Citigroup tiene poco menos de 2 trillones en activos regulados y todo lo que son operaciones fuera de balance tiene casi 47 trillones. O sea, no hay comparación, ¿no? O sea que digamos que lo que le produce o en comparación a los activos que se dedican a especular o de las actividades especulativas, pues las actividades son solamente para sus dulces, para sus chicles, y de donde realmente vienen las ganancias más importantes y tenencias son de las actividades especulativas como futuros, derivados, opciones, forward swaps, options, créditos en derivados y spot, ¿no? Entonces, ya cuando comparamos el volumen de recursos que destinan o que tienen en ese tipo de actividades con relación a la actividad productiva, en este caso el PIB, pues nos da risa porque es una sola institución lo que tiene más recursos en estas actividades que todo lo que se produce en un año en la economía más grande del mundo. Y bueno, Citigroup por ahí va. Entonces tenemos estos son los bancos, los conglomerados financieros más grandes de Estados Unidos y el volumen de recursos que manejan, ¿no? Esto es la financiarización. Cómo las actividades de los mercados financieros, de cualquier tipo de actividades, están por arriba de lo que representarían los activos que sí tienen que ver con la economía productiva, que es el total assets. Aquí se ve un poquito más grande, pero es la misma, es un año anterior o 2 años, pero es la misma lógica, ¿no? Activos totales y derivados totales, sin incluir el resto de las actividades especulativas. Y bueno, este es el cuadro más reciente de diciembre del 2021 y no ha cambiado el panorama. Solamente observé que los activos de Citibank han reducido. A ver si, creo que por eso puse eso. No se han reducido. Sí, han crecido un poquito. Lo que sí ha reducido ha sido su actividad en derivados, ¿no? Simplemente para ver cómo se comportan. Esta gráfica también es emblemática. ¿Por qué? Porque nos dice cómo se han comportado los créditos derivados en Estados Unidos desde el 2001 al 2019. Si tenemos por muchos informes de los reguladores estadounidenses que indicaron que precisamente el transar con derivados o el negociar con derivados y todos los excesos que hicieron con estos provocaron la crisis financiera de 2007-2008, imagínense
cómo crece para el 2009, para el 2011, hasta el 2017 que empieza a reducir un poquito las actividades con derivados. O sea, a pesar de la crisis financiera y a pesar de los esfuerzos que hicieron por regular este tipo de actividades, los bancos siguieron con las andadas. En Estados Unidos, esta gráfica es solamente de los bancos estadounidenses y su actividad en derivados. Esto ya lo habíamos dicho. Bueno, pues este tipo de actividades, el tamaño de los grandes conglomerados implican un riesgo, y este riesgo es un riesgo sistémico que está directamente relacionado con las interconexiones entre las instituciones financieras más grandes. Estas interconexiones fueron el resultado de las operaciones cruzadas de endeudamiento y préstamo entre bancos para financiar sus propósitos y para todo. Es una maraña. El sistema, los mercados financieros son completamente complejos, opacos, y lo hacen a propósito, ¿no? Y racionales además, voraces. Entonces, pues eso implica un riesgo, y bueno, ya lo vivimos hace algunos años. Hay una actividad particular que es la titulación o la securitización, y para esto les voy a recomendar, si quieren saber qué es eso con mayor detalle, pues hace poco escribí un libro sobre financiarización, securitización y crisis, la experiencia estadounidense, que lo edita el CISANA, ya lo pueden comprar o pedir, ordenar en línea en el 2020, y ahí describo con más claridad qué es la titulación. Y bueno, aquí lo que puedo resumir es que ha sido la innovación financiera más importante que se produjo en la década de los 90 y la que más ganancias ha traído a las actividades bancarias, ¿no? Los nuevos productos financieros son complejos, difíciles de regular y evaluar, pero son sumamente peligrosos porque introducen a la economía pues inestabilidad, ¿no? O sea, introducen a los mercados financieros pues no solamente inestabilidad, sino esa fragilidad financiera que puede detonar crisis financieras generalizadas. Entonces, a raíz de la crisis financiera del 2007-2008 se gesta una nueva estrategia basada en la tecnología. Y esto es bien importante. Si durante los 90 fue la titulación y la enmarcada en la financiarización, a raíz de la crisis 2007 y 2008 se gesta una nueva estrategia basada en las tecnologías fintech, criptomonedas y que ha traído un gran reto para los reguladores. Si regular toda la especulación financiera después de los 90 hasta antes de la crisis fue verdaderamente difícil, pues ahora regular lo que no ves, porque todo es virtual y a través de las tecnologías no tienes que estar presente en un banco, no necesitas ni siquiera un banco para poder hacer tus pagos o para hacerte de activos financieros. Todo lo puedes hacer desde un teléfono y además de una forma oculta. Mucho más difícil será para los reguladores intentar regular eso que desconocen en la forma actual, ¿no? Estas tecnologías están transformando de modo radical y acelerada la concepción de dinero, ese dinero que conocemos tangible, ¿no? Y que podemos hacer transacciones y que ahora hemos desplazado ese tipo de transacciones físicas por un sistema de pagos electrónicos, que ya sea en Liverpool o en Amazon o en cualquier lugar puedes comprar lo que quieras sin tener que pararte en una sucursal bancaria. Pues estos son las tecnologías fintech, ¿no? Y que le están apostando todos los bancos y los grandes conglomerados a esta nueva transición, o sea, a la eliminación la eliminación del efectivo y sustituirlo por las transacciones electrónicas como un tipo de estrategia, ¿no? O de negocio bancario. Y la otra, pues le están apostando a las criptomonedas. Aunque en un principio se pusieron los bancos a este tipo de negocios porque veían un poco afectados sus intereses, pues la difusión
y la aceptación que han tenido este tipo de actividades, pues los hacen voltear ahora a esto y entrarle al negocio. Y este es el gran cambio de la financiarización con la titulación a las actividades fintechs. Y los bancos y fondos todo están apostándole, hasta los propios bancos centrales con la creación de sus monedas virtuales están entrando a este nuevo, ¿cómo se llama? Este nuevo negocio, este nuevo patrón de negocio. Y por eso la antigua estructura bancaria, pues es onerosa, sigue siendo compleja, pues es más, un aparato anterior ya no les funciona con estas nuevas tecnologías. Y ahí, aquí por eso lo pongo en amarillo, es hacia dónde está volteando Citibank. En parte ha bajado, dentro del ranking mundial ha bajado porque se ha hecho más ineficiente y más costoso la operación, la operatividad del banco y las operaciones del banco. Entonces, una manera de volver como que a retomar liderazgo mundial es volteando hacia estas nuevas tecnologías financieras y apostando a las criptomonedas, ¿no? Estas tecnologías están transformando de modo radical y acelerado la concepción de dinero y el sistema de pagos. Un sistema de pagos que ya no necesita efectivo, que ya no necesita dinero, que ya no necesita ventanillas, integrando aún más al mundo. O sea, si ya conocíamos para el 2007-2008 un mundo totalmente integrado y dependiente, se abarca hacia una banca global, una única banca global. Esto es muy interesante porque ni en las ideas más locas de hace 10 años, no, hace 15 años se hubiera imaginado el poder avanzar hacia este proceso, ¿no? Una banca global integrada por las tecnologías fintechs, y que será el gran negocio de los próximos 10 años, ni siquiera 15, 10 años. Ahora, en la parte final ya me callo, ya no me ha dicho Elizabeth que me calle, pero ya voy a terminar. ¿Por qué se desprende de Banamex? Bueno, pues primero ha visto una disminución del capital y de activos. Según The Banker, los niveles agregados de capital y activos han crecido en los bancos todo el mundo. Solo 2 regiones, América Latina y Europa Central y Oriental, sufren una disminución de los niveles de capital y activos en 1.2 y en 1.5 respectivamente, ¿no? Y cabe señalar que América Latina se ha visto afectado por la depreciación de las monedas. O sea, es un problema regional, un problema que está afectado por la pandemia, por la guerra en Ucrania, pero también porque ha perdido rentabilidad, ¿no? Entonces, pues si esto me está causando problemas dentro de mi balance, me deshago de Banamex. Ha aumentado los costos de operación. Citi se ha visto obstaculizado por los desafíos de administrar grandes carteras y préstamos comerciales minoristas durante la pandemia. Acuérdense que el tipo de actividades de Banamex ha sido el crédito, o sea, los créditos al consumo, ¿no? No financiar a las pymes o financiar a grandes industrias, sino crédito al consumo. Y está dividido entre el de créditos como las tarjetas de crédito, pero también todos los pagos de nómina y demás caen ahí. Entonces se le está haciendo tedioso a este tipo de operaciones, teniendo enfrente pues un negocio con mucho más capacidad y potencial de crecimiento y de generación de ganancias, como son los fintechs y las criptomonedas. Los bancos estadounidenses han visto caer sus beneficios antes de impuestos y en gran medida Citi, sobre todo aquellas provenientes de América Latina. Sí han visto una reducción de sus ganancias en América Latina. Hace una semana Citigroup reportó que el desplome del 46% de sus ganancias en el primer trimestre, resultado del conflicto de Rusia, el desplome de las comisiones de sus suscripciones, mayores gastos operativos y bueno, las pérdidas por la devaluación. Citi mantiene
1.278 sucursales. Imagínense, si ya les digo que ya no necesitamos una ventanilla, pues el mantener 1.278 sucursales, 31.406 empleados y un promedio de utilidades de 2.000 millones de dólares en promedio, no es mucho para lo que ofrece estas nuevas tecnologías, pero sí el aparato con el que cuenta Citi ya es muy costoso, cuando ya no se está requiriendo, teniendo pues una plataforma integrada, un teléfono celular y pues ya, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero los empleados? ¿Para qué quiero las sucursales? El 11 de enero de ese año se informó que Citigroup saldría del negocio de banca minorista, es decir, banca de consumo y empresarial en México, ¿no? Lo que implica la venta de Banamex, y que está evaluada entre 12 y 16 mil millones de dólares. Los interesados en adquirirla han sido Banorte, Santander, Banco Azteca, y recientemente Citigroup manifestó su deseo de incursionar en la banca mayorista bajo una nueva licencia en México. O sea, deja la banca minorista, que ya la describo, pero se queda a hacer transacciones de fintech y de criptomonedas, que es la banca mayorista en México, y tendrá otra licencia, ya no se llamará Banamex. Y será uno de los primeros, pues este ramo no está desarrollado en nuestro país, ¿no? Si bien Citibank es rentable y tiene una presencia casi en todas las ramas de negocios como banca, afores, valores, casas de bolsas, este banco ha perdido terreno paulatinamente a nivel nacional e internacional. Cuando Citigroup compró Banamex Axival en mayo del 2001 por 12.500 millones de dólares, Banamex era el banco más grande de México. Ahora ocupa el cuarto lugar en las carteras. En cuanto a carteras, el tercero en activos, con el 10% de mercado, cuando tenía más del 30% cuando fue adquirido. O sea, esa promesa de ser más eficiente, más rentable, y de promover mayores créditos, pues no se cumplió. 20 años después vemos que de 30% tenía del mercado, pues ahora solo tiene el 10%, mientras que BBVA posee el 24%, ¿no? Sí ha perdido rentabilidad y pues ya no le es atractivo. Este cuadro está bien interesante, pero mejor se los describo, y la verdad lo tomé del Economista. Entonces, Banamex ocupa el tercer lugar con respecto a los activos totales por institución, con 1.43 billones de pesos, o sea, nada. Representa el 12% del sistema bancario mexicano, 10-12% dependiendo del año que se tome. Santander tiene el 1.76 billones de pesos y el 15% del sistema, ¿no? Como vemos, ha perdido participación dentro del mercado mexicano. También ha reducido su participación en utilidades. Ha tenido una reducción en utilidades netas y ya. A ver, ya acabamos. Citigroup ha instituido un giro en su estrategia corporativa a escala global. Eso ya lo declaró él, ¿no? O sea, es verdad que, que está cambiando de estrategia, pero aunque se está deshaciendo de Citibank, no de Bancom, no de Banamex, sigue siendo rentable. Banamex sigue siendo un negocio, sigue siendo importante para México, pero ya no para la nueva estrategia global de Citibank, ¿no? Entonces, se va a concentrar en la banca en mayoreo y está abandonando sus negocios de consumo en 13 mercados, incluidos Australia y países asiáticos. México no es la excepción, ya salió de Perú, de Centroamérica. Y este proceso ha sido desde el 2014 como parte de la reestructuración bancaria mundial. Y bueno, pues Citibank está haciendo estos cambios. Esto lo vamos a ver con otros bancos también, ¿no? O sea, la presencia de grandes bancos, particularmente estadounidenses, en todas partes del mundo, se va a ver reducida porque su enfoque va a ser otro. Le van a entrar al negocio de las fintechs y de los criptos. Entonces, Citibank se centrará en instituciones con necesidades transfronterizas, o sea, nuevamente de los pagos electrónicos, y se verá más involucrado en gestiones de patrimonio y en financiar el cambio climático. No lo puse ahí, esa es otra historia, pero nos echamos otra hora. Entonces,
estas son las razones por las cuales se desprende Citibank de Banamex, ¿no? Hay muchas cosas, es un proceso que no está acabado, hay muchos interesados en comprarlo, pero son bancos nacionales, o sea, Banco Azteca, que tiene sus sucursales de 3 pesos en cada esquina, o sea, no son bancos que estén interesados en fintech, sino mantener la estructura que no va a durar más que unos 3, 4 años más y luego veremos un sistema financiero muy diferente en México. Y dejo el resto del tiempo para preguntas y la intervención de Elizabeth Concha. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Maya. Muy interesante y muchos elementos nos das, ¿verdad? Es un proceso que no comienza hoy, sino ha comenzado desde hace varias décadas y muy marcado en la gran crisis, esa transformación de este capitalismo feroz, y uno de los principales protagonistas pues es sin duda estos grandes conglomerados financieros. Y Antes de pasar. quizás lo único que me faltó mencionar es que la pandemia incrementó esa escala de pagos virtuales, o sea, todo el mundo utilizó sus teléfonos y hizo e-commerce porque se nos impuso, o sea, por las condiciones. Entonces, eso pues exponenció el uso de las fintechs. Ya. Ok, gracias. Solamente antes de pasar 4 minutos me tomo para dejar media hora de algunas preguntas, comentarios, y aprovecho para para solicitárselas si es posible por el chat, o abrimos pantalla y micrófono para hacerlas. Si me dejas compartir, doctora. Yo te dejo Sí. compartir, dejo de compartir, ¿verdad? Deja de compartir para que pueda compartir. Stop share. Ya. Son dos datitos que pude construir en para poder platicar algo sobre Banamex y sobre Citigroup. No podríamos entender lo que está pasando en Banamex si nosotros quitáramos de nuestra visión lo que está haciendo la matriz, ¿no? Entonces, los datos que voy a compartir se refieren a Citigroup, y esto que está proyectado, pues no está trabajado en diapositiva, solamente son 2 gráficos que voy a platicarles rápidamente, y es esto que se llama capitalización bursátil. Este indicador lo hemos estado observando no solamente para la banca, sino también para grandes empresas, y vemos que es una expresión de la financiarización. Esto es muy hipotético, es algo que he estado trabajando y que pues no es aquí detallarlo, sino solamente platicarles a grandes rasgos cómo interpretaría esta tendencia. Lo que yo veo en este índice de bursatilización es que a partir del proceso de la gran crisis, hay una reducción muy fuerte de este índice de bursatilización. Posteriormente crece y vuelve a como a estabilizarse, pero es a partir del 2016 que este índice de capitalización comienza con una tendencia hacia la baja. Cuando uno revisa los informes, en este caso de Citigroup o de las empresas, lo que vamos a estar identificando es que la matriz o la empresa o el banco tiene que hacer transformaciones para poder quedarse, eliminarse o sobresalir en esta transformación que está exigiendo el capitalismo actual. Y lo que estamos viendo precisamente con esta tendencia hacia la baja es lo que la doctora Maya nos fue argumentando desde la historia de Citigroup. Está modificándose, está apostando a ese cambio y transformación, pero uno de los indicadores que podemos estar monitoreando, vuelvo a decir, es una hipótesis, es este indicador que se llama capitalización bursátil. Y la vemos claro, es algo que no es de hoy, sino de años, y si hacemos la lectura más histórica, la podemos identificar que son de décadas. Esta
Yo le decía o escribía, es como, este indicador es como, mira, mira Citigroup, hay que hacer cosas porque si no vas a tener que salirte o quebrar, ¿no? Bueno, este es uno. El otro es esto, que es precio-valor de libros, y que lo que podemos identificar en un inicio, que es en el 2005, 2009, es que este precio era de 5, ¿no? Un poquito más de 5. Eso quiere decir que en los mercados financieros el precio de la acción de Citigroup pues estaba sobrevalorada, ¿no? Y a partir de la crisis, de la gran crisis, este indicador pues es menos, hay periodos en donde es menos del 1 que está señalando la gráfica. Y vemos cómo esto se agudiza, que concuerda con el anterior indicador, que es 2016-17. Y vemos cómo cae, cómo cae, cómo cae, ¿no? Entonces, esto quiere decir que a los inversionistas institucionales, que son fondos de inversión que constituyen todo el capital de Citigroup, no les está pareciendo la idea a cómo está manejándose actualmente el grupo. Entonces, vuelvo a decir, le están diciendo o son alertas en los cuales Citigroup tiene que estar haciendo cambios y transformaciones para poder garantizar, tal vez ya no el 5, pero sí que sea por arriba del 1. Y es muy marcado en estos últimos años. Con estos dos indicadores, solamente quiero enriquecer lo que la doctora Claudia Maya a lo largo de su discurso fue enriqueciendo. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí, con estos datos, pues pasamos a comentarios y preguntas si ustedes las tienen. No veo en el chat alguna pregunta. No sé si quieran levantar su manita o pasamos a alguna participación. Ok, aquí ya tenemos dos manitas. Doy la palabra a Luis y posteriormente a Mariana. Y yo creo que van calentándose motores. A ver, Luis, escuchamos. Hola, buena tarde, profesora. Bueno, Buenas tardes, son Luis. dos, pero creo que van encaminadas. Una es un tanto ingenua, de hecho, por lo último, con lo que cierra la doctora Claudia. Pero bueno, si adquiriera Banamex, bueno, perdón, si Banorte adquiriera Banamex, esto daría pauta a que la banca en México se replantee la dirección del crédito hacia actividades productivas, o al contrario, o sea, este escenario en el que nos pone la doctora, se va a volver el nuevo elemento a perseguir por esta banca, ¿sí? Pero a sabiendas de que no están en las mismas circunstancias de competencia, ¿no? Entonces, digo, es un tanto ingenuo porque nos deja la antesala a que eso es lo que va a suceder, ¿no? Sin embargo, quiero pensar que el crédito, bueno, en la situación de las empresas en México, como son pymes en la mayoría, estábamos hablando de la titulización en los 90s. Quiero tratar de vincular esta segunda pregunta. Esta titulización, pues, ¿es factible para las pymes en México? ¿O estamos solamente a la espera de que los demás bancos atiendan este nuevo modo de negocio e intenten coludirse, ¿sí?, con una banca como BBVA Bancomer, ¿sí?, en lugar de fortalecer un banco como Banorte? No sé si me doy un poquito a explicar, pero esa sería mi cuestión. Ok, doctora, te pregunto, ¿escuchamos o respondes a participación? Si quieres, escuchamos la otra. ¿Sí? Ok, gracias, Luis. Les pediría si fuera posible, yo sé que hay problemas de conexión y que a veces tenemos que apagar el video, pero si pueden prenderlos, sí se los agradecería. Señorita Mariana, por favor.
Hola, buenas tardes, compañeras, compañero y las doctoras. Antes que nada, felicidades por esta exposición. Fue bastante enriquecedora e interesante. Yo también tengo dos preguntas para ambas doctoras. Una es, ¿qué posibles consecuencias negativas podría traer esta venta de Citibanamex en el sentido de los créditos otorgados? O sea, ¿qué posibles consecuencias podrían tener los hogares con esta venta? Y también el esquema de las Afores, ¿cómo podría verse afectada o si no va a afectar? Ya que, bueno, yo he leído que este proceso pues no va a ser inmediato, o sea, sí va a tardar un poco en hacer este traspaso de las cuentas o de las operaciones bancarias, mínimo unos 2 años, pero podría haber consecuencias negativas sobre estas operaciones. Y la otra pregunta es, bueno, como le expuso la doctora Maya, sobre este comportamiento negativo que ha tenido Citibanamex y también como lo comentó la doctora Elizabeth, esto también ha pasado con otros bancos, por ejemplo, como Bancomer, Banorte, o sea, la parte de la capitalización bursátil o de los precios de sus acciones. ¿Ha pasado también con otros bancos o es algo particular de Citigroup? Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, ¿y alguien más? Hay una pregunta en el chat, la leo, Claudia, y Sí, dice, ¿qué opina la doctora Claudia Maya sobre la propuesta de una moneda digital soberana en México? Les pregunto a los presentes si tienen alguna otra cuestión. Con gusto las podemos estar leyendo, si le escriben, o a micrófono abierto. vamos a contestar esta ronda, ¿va? Sí, bueno, ok. Bueno, está la invitación. Gracias. Ok, bueno, pues la adquisición de Citibank, de Banamex por cualquier otro banco mexicano. Pues mira, la actividad de Citibank ha sido característica del resto de los bancos en México. O sea, no es Citibank, no es Banamex Citibank o Citibank Banamex, la única que se ha dedicado a préstamos al consumo o al crédito de consumo. Esta ha sido una característica de la banca mexicana que no presta, porque no encuentra espacios de rentabilidad adecuados, dadas las condiciones del país, dadas las condiciones de la empresa, la falta de empleo y demás. Entonces, aunque Citibank sea adquirido por cualquier banco mexicano o el resto del banco, por sea un BBV, lo único que hace es añadir el sector o la parte del sistema bancario que tiene al otro, ¿no? Entonces, en este caso, si Santander, por decir, tiene el 11% del sistema bancario mexicano y adquiere Banamex, pues bueno, ya tendrá el 20%. Esa es la consolidación, eso es lo que provocan las fusiones y adquisiciones, el que se consoliden los bancos y tengan más poder de mercado, pero eso no quiere decir necesariamente un cambio en la estrategia que han venido siguiendo. Entonces, por tradición, digamos, desde que se abre el sistema financiero mexicano, desde que la banca se extranjeriza, no ha habido más préstamos o créditos a la actividad productiva. Eso no ha sido la estrategia bancaria mexicana, ni nacional ni extranjera. Entonces, quiero decir, ni de tendencia nacional ni de tendencia extranjera. Entonces, sería nada más un cambio de propiedad y dudo mucho que haya un cambio de actividades. Entonces, no sé si me explico. Entonces, pues así sea Bancomer o sea Banorte, pues no va a haber mayor crédito, no va a haber una cantidad disponible de créditos a la economía, porque esa no es la estrategia, ese no es el interés de los bancos.
es seguir en esta, ¿cómo se le llama? Banca minorista, con el manejo de las cuentas, pues se está convirtiendo muy costoso cuando ya tienes otro tipo de negocios en puerta, ¿no? Entonces eso no cambia. Las pymes seguirán buscando otro tipo de financiamiento, la mayoría de ellas es a través de los proveedores, ¿no? A 15, 30 y 60 días. Entonces, que ha sido la principal fuente de financiamiento para las empresas, ¿no? Por proveedores y no necesariamente a través de la banca, porque es un crédito muy costoso y ahorita que están subiendo los intereses terriblemente, ¿no? Que la banca... pues no sé cuánto estarían, si las hipotecas cuando la tasa de interés estaba baja, se fueron alrededor del 11-12%, y eso hablando moderadamente, pues las tasas de interés se disparan al subirlas. Cuando el Banco Central está subiendo la tasa de objetivo, pues también la tasa de crédito se dispara. Ustedes saben que la principal... las tasas de interés que se están generando, las tasas de interés que cobra una tienda comercial como Liverpool se van alrededor del 60%. Es ahí la ganancia de los bancos, el negocio de los bancos, ¿no? Electra, créditos chiquitos para pagar poquito, ese es el negocio de los bancos, pero no tienen en vista financiar corporaciones o empresas mayores. Estas se financian en el extranjero. A lo mejor puede ser la conexión, y Citibank sí hacía eso, era la conexión de traer créditos del extranjero y colocarlos en México, ¿no? Eso sí puede ser a una tasa mucho mayor, fondearse en el extranjero y prestar dentro, pero siempre enfocado a este tipo de créditos minoristas y muy escasamente algunas empresas mayores, pero no es el caso. Entonces sí, pues las pymes son pequeñas empresas, entonces tienen entre más pequeñas sea, más limitado su acceso a los mercados financieros y a tratar de titulizar, ¿no? No. Si empresas como Lala, y no recuerdo cuáles otros han salido de la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, pues las pymes ni siquiera pintan. Entonces no es viable. O sea, lo que quiero decir es que la venta de Banamex nada cambia el panorama del sistema financiero mexicano, simplemente hay una concentración y consolidación. Para cualquiera de los que tenemos en puerta, simplemente le añade un 10% más del mercado y seguimos con la fiesta hasta que los servicios financieros de fintech se empiecen a promover en México. Todavía en México está medio verde ese asunto, ¿no? Pero no descarto que pronto pueda ser, sobre todo porque la pandemia abrió esa puerta en todo el mundo para las tecnologías y los servicios de fintech. Lo querramos o no. Ahora el problema va a ser regularlos, ¿no? Pero ¿cómo regulas algo que no ves? Ese es el problema. ¿Qué relación con las Afores? Pues lo que sí va a cambiar es que al tratar de cada vez que hay fusiones y adquisiciones, hay un despido masivo de gente, ¿no? Porque la idea es tratar de consolidar y tratar de achicar costos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que sí les voy a decir es que al rato nos van a anunciar que Banamex dejará ir no sé qué porcentaje de su planta laboral. Pues sí, ¿no? Esto sí te puedo decir. Que sí, que con las Afores, bueno, pues ha habido todo un problema con las Afores porque las intentan regular y no se dejan, ¿no? Entonces, no creo que haya diferencia, simplemente seguirán el patrón del Afore que pertenezca al banco que adquiera a Citibank. De ahí afuera no hay un cambio de estrategia, eso es lo que les quiero decir. Banco Banorte, no, ya no me acuerdo de la última pregunta, es lo malo de juntarlas. ¿Qué decías con Banorte? Creo que ya la contesté al principio. ¿Y qué puedo pensar de una moneda soberana? Pues estamos hablando de bancos, no estamos hablando de política monetaria todavía. Esa es otra historia. Entonces, eso se los dejo para una próxima charla que implica mucha investigación, porque son procesos muy nuevos. Entonces, no terminamos de entender la financiarización cuando ya tenemos el otro cambio,
¿no? Y esto que Elizabeth está trayéndoles es muy importante porque somos un grupo relativamente reducido que nos enfocamos a entender estos cambios y el impacto en la economía, el impacto en el ciudadano de a pie, como este gran despido que les anuncio, que seguramente va a ser dentro de la planta de empleados de Banamex, ¿no? Entonces, esto sí nos afecta, porque a lo mejor tu prima trabaja en Banamex y le toca el recorte. Entonces, sí, este proceso sí tiene un efecto real en el ciudadano de a pie. ¿Qué otra? No sé si haya otras preguntitas. Hay 3 participaciones más. Leo las 2 preguntas y hay una participación de Susana que quiere, me imagino que a micrófono abierto. La siguiente pregunta es de Anabel. En relación con la pregunta de Norma, ¿el uso de monedas digitales genera inestabilidad en el sistema financiero? Esa es una. La siguiente pregunta es de Jessica y ella pregunta, ¿qué impacto va a tener en la participación del sistema bancario la salida de Citi? ¿No correríamos el riesgo de un poder monopólico por parte de BBVA, del sistema financiero mexicano? Y le doy la palabra a Susana para que te haga la siguiente pregunta. Si es necesario volver a releerlas, me señalas, Claudia, por favor. Bueno, está bien. Monedas digitales, el sistema financiero y la estabilidad. La otra pregunta, perdón. ¿Qué impacto va a tener en la participación del sistema bancario la salida de Citi? ¿No correríamos el riesgo de un poder monopólico por parte de BBVA en el sistema financiero mexicano? Y Susana, le doy la palabra a Susana para que sean las 3 y yo creo que con eso ya estamos terminando. Claro, Susana, doctora. ¿estás? Gracias. Primero que nada, felicitar a la doctora Claudia Maya por su participación, por su ponencia. También agradecer a la doctora Elizabeth por organizar estos espacios de debate y pues son enriquecedores para este tipo de temas, ¿no? Bueno, mi pregunta es principalmente para saber qué opina la doctora Claudia con el uso de las criptomonedas o las fintech, principalmente en la actualidad. Veo que hay aspectos positivos. Por un lado, pues nos ayudó en esta en este periodo de pandemia con los movimientos en los pagos, etcétera, o también puede ser un poco más amigable, más flexible. Sin embargo, también analizo que pueden ser como puede haber problemáticas por ejemplo, o sea, el utilizar estas tecnologías puede hacer una reducción en los locales, provocando despidos, más desempleo, o también añadir el tema de los costos de la actualización o la investigación para el uso de estas tecnologías. Entonces, me gustaría saber si la incorporación de esto es favorable o puede llegar a ser más conflictivo que otra cosa. Bueno, ¿contestamos estas 3? Sí, si es tu gusto, Claudia, por favor. Si los medios digitales en el sistema financiero lo hacen más inestable, aparentemente sí, lo hacen mucho más inestable. ¿Por qué? Porque al no conocer quién es el poseedor y quiénes son los que están haciendo la transacción, pues los reguladores se enfrentan a algo como si fuera un fantasma, ¿no? Algo que no es tangible, que no pueden ver, que no pueden medir, que no saben a dónde va. Entonces, el tratar de mantener cierto orden, aunque ni lo han tenido en el sistema actual, pues hace más complicado tratar de regular lo que no ves, lo que no puedes medir, lo que no puedes o sea, que no puedes localizar tampoco porque no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces, eso lo hace más inestable, y sobre todo porque hasta el momento el uso que les han dado a las monedas digitales ha sido precisamente para actividades ilícitas, ¿no? Entonces, este uso que hace mucho más opaco el sistema financiero y que lo hace muy atractivo precisamente a todos los que cometen este tipo de actividades, pues sí, aunque es un gran negocio, es el no poder rastrearlo, eso genera un problema y en un momento dado pudiera generar inestabilidad, ¿no?
el tipo de monedas digitales tiene como característica principal que son emisión de dinero privado y no está respaldado por el gobierno. Entonces, ¿quién se hace responsable? ¿Quién se ha hecho responsable de todas estas delitos financieros? ¿Cómo se le llama? De todas este robo y desaparición de estas criptomonedas de la noche a la mañana, fraudes. De todos estos fraudes, no hay quien se haga responsable. Entonces, a pequeña escala, bueno, pues ya el pequeño cliente que perdió, pues ni modos, pero a gran escala esto sí generaría mayor inestabilidad del sistema financiero, ¿no? Y por un lado, una postura de Mises, que creo que ustedes sí lo han leído, es precisamente que los grandes volúmenes de liquidez generan inestabilidad al sistema financiero. Entonces, si ya hay de por sí un volumen ilimitado de liquidez que la propia financiarización, securitización y innovación tecnológica ha generado, tú le añades más liquidez al sistema, pues hay más formas de especular. Entonces, definitivamente hacen al sistema financiero mucho más inestable, ¿no? Menos regulado. Les comentaba yo que mientras el sistema financiero estadounidense estuvo regulado, las crisis financieras fueron pocas y controladas. Ahora, totalmente desregulados, sin poderlos rastrear, sin saber quién es quién, pues va a ser un verdadero problema, ¿no? Esa es mi opinión con relación a la primera. Que si el sistema bancario hace si la venta o la adquisición de Banamex puede generar un poder no monopólico, digamos oligopólico en el sistema financiero mexicano, acuérdense, Citibanamex representa el 10% del sistema financiero. ¿Cuándo se venció? ¿Cuándo se compró? Representaba poco más del 30% del sistema. Entonces simplemente regresaríamos a cómo está. Pues si BBV representa el 24% del sistema y lo llega a adquirir, sería el 34% del sistema. O sea, no es una situación que no hayamos vivido. No es una situación a la cual no nos hayamos enfrentado. La estructura oligopólica del sistema financiero mexicano ha estado siempre presente, ¿no? Se ha diluido un poquito, pero no quiere, o sea, ni siquiera se ha diluido. O sea, el hecho de que BBV tenga más del 25%, una cuarta parte del sistema financiero, pues ya lo hace de por sí. No nada más el líder, pero lo hace autoridad. Ahora simplemente, pues, tendrá un poquito más. ¿Qué es lo que buscan los otros? O sea, un poquito hacerle competencia a BBV, ¿no? Porque si lo adquiere, no sé, si Santander o el otro, simplemente estarían como a la par, poquito abajo, como el 20%, y le sacaría, que será 2-3% más BBV. Entonces no es así de que ya no vamos a tener. La estructura bancaria mexicana es oligopolística. Ahora tendrá un poquito más de concentración. ¿Sí? Criptomonedas, fintechs. Esta pregunta, la tercera pregunta, ¿no? Si es benéfico o no, no podemos asegurar el alcance porque es demasiado nuevo, es muy acelerado, no tenemos en la historia algo semejante que haya pasado, se está globalizando, o sea, así como la pandemia es inédita, este proceso de la tecnología fintech y las cripto son también inéditas. Entonces, decir va a ser bueno o va a ser malo, no tenemos con qué compararlo en la historia. Por eso inicié con historia, porque la historia nos va marcando el path, pero hacer ¿cómo se dice? Prognosis es muy difícil. Por lo menos sabemos que las fintechs en un principio agregarían están llevando a un proceso igual de concentración y consolidación mayor, ¿no? Entonces vamos hacia una banca global, así se le llama, una banca integrada global, una sola institución. O sea, no me imagino cómo va a ser una sola institución que rija todos los pagos, transacciones a nivel global de una forma muy acelerada de aquí a 10 años. No tenemos un paralelo en historia y decir si es bueno o es malo, juzgar bajo ese estándar, tendríamos que ver
no sé, o sea, el costo de la integración, el control, o sea, recuérdense, hay un control muy fuerte, porque ahora todos saben todo de nosotros, ¿no? Todos los que tenemos, ¿cómo se llaman? Los medios, Facebook, Twitter, todo eso saben todo de nosotros. Se los digamos o no, simplemente siguen nuestro perfil de compras, nuestro comportamiento de gustos, todo eso es control total, la información. Antes el dinero es eso que te permitía saldar deudas, ahora el dinero va a ser información, porque no va a ser físico. Entonces son cambios que requieren como que de mucha imaginación. O sea, no entiendo si ya el dinero ya no va a ser dinero, porque ya no reúne las características que conocíamos. Ahora, ¿cómo podemos definir el crédito? Ahora si el dinero si era público y luego privado, ahora el dinero es completamente privado y anónimo. Son muchos cambios que no sé, me da miedo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Con control absoluto. México va más atrasadito. México pues, igual va, por eso se desecha, nos están desechando lo de Citi, o sea, me deshago de esto, no está a la altura, pero no quiere decir que tarde o temprano no le entremos al negocio, ¿no? Y no seamos integrados. Están las plataformas tecnológicas, eso no es problema, no hay barreras físicas, no hay barreras, no hay regulaciones. Entonces, así como en el rancho más recóndito de México está una persona con su celular y puede hacer pagos y puede conectarse con internet, ya no hay límites a esa integración y esa que va mucho más allá de la globalización, no sé cómo se llamaría. Entonces, esa es una buena pregunta de investigación, ¿no? Por lo pronto, y son cambios muy acelerados, no nada más en la economía, sino en la civilización. No sé, este es un parteaguas, la crisis financiera fue un parteaguas. La pandemia nos obligó, nos orilló y nos demostró que eso es posible. Ahora veremos qué pasa, ¿no? Todavía no salimos de la pandemia, entonces no puedo contestar esa pregunta. Nada más la dejo así en el aire con las inquietudes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos 2 minutos? Más bien, vamos a aprovechar los 2 minutos para, no sé si nos quieras compartir algún correo electrónico a alguna red social, tu libro, ¿dónde lo podemos? Ok, ¿Cómo se claro. llama en portada? ¿Dónde lo Miren, podemos conseguir? aquí pueden leer la historia de la internacionalización de la banca o la extranjerización de la banca estadounidense, mexicana. Aquí en este libro que saqué hace 2 años, no lo veo, se ha publicado en el 2020 y describe toda la parte de financiarización. Yo sé que son conceptos complicados y no los captamos, pero leyéndolo, y está escrito en una forma accesible, ¿no? No de una forma simplista, pero a modo que podamos ponernos al día sin ser expertos en finanzas, en relación a los procesos de financiarización, titulización o securitización. Y estamos trabajando en esta última parte, porque esto está sucediendo ahorita. Entonces, ir escribiendo al día y luego con tantos cambios, hoy escribes una cosa y luego sucede que ya cambió, pues es muy arriesgado hacer prognosis, ¿no? Decir lo que va a pasar de aquí a 3 años cuando ya la semana que entra no sabemos. La guerra de Ucrania nos agarró en frío. O sea, eso de repente ya estaba la guerra encima y todo el mundo decía, sí, va a haber guerra, pero quién sabe cuándo. Pues eso sí sucedió y nos agarró en frío. ¿Y qué va a pasar? No sabemos, ¿no? Entonces, lo mismo está sucediendo en los mercados financieros y con estas innovaciones. Todo el mundo rechazaba, los bancos centrales decían que vamos a querer las monedas electrónicas, ¿no? Estos son riesgosos, son esto y son otro. Pues ahora sucede que todos los bancos centrales están haciendo su propia moneda, criptomoneda. ¿Y qué va a pasar y qué implica en cuestiones de política monetaria y política económica? No lo sé. Pero está la pregunta y tendremos que dedicarnos a eso en los próximos añitos. Eso sería todo. Mi correo electrónico, clmaya, como Claudia, pero clmaya@unam.mx.
Entonces, ese es el correo que tengo. Si me puedes volver a deletrear para teclearlo en el chat. CLMaya, Sí. @unam.mx. Y si no, con Elizabeth, CLMaya. @unam.mx. Entonces, estoy en el CISAN está en la Torre 2 de Humanidades, allá en las islas, enfrente de Rectoría, piso 9. Ahí está mi oficina, pero no les doy mi Facebook porque la verdad no acepto. Ese es muy personal y déjenme mis espacios personales, pero ya no los hay. Ese es el único que sí tengo personal. Okay. Bueno, es un honor estar con la comunidad de la UAM, y esperemos que se repitan estas. Les prometo que la próxima vez nada más serán 40 minutos, conciso, concreto y al grano, pero yo necesitaba darles el contexto para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y me tomó más de la cuenta. Perdón. No. Pido perdón. No, yo creo que estuviste en el tiempo, no interrumpía porque cada etapa nos dabas un argumento. Sí, me hizo hacer 3 ponencias en una. Cada objetivo, yo me llevo una ponencia, o sea, más de 20 minutos, pero era necesario. Bueno, aquí estamos, con mucho gusto. Doctora Claudia Maya está recibiendo aplausos y felicitaciones por parte de Socorro García. Felicidades por la claridad en las explicaciones. Esperemos que no sea la última y que ya de manera presencial también en nuestra UAM Iztapalapa puedas acompañarnos. Claro a nombre del coordinador, ¿verdad?, del posgrado, maestría y doctorado de Ciencias Económicas, Marco Antonio Pérez Méndez, le damos las gracias. Y pues nos dejas una reflexión muy fuerte, también nos dejas una preocupación como sociedad mexicana ante esta transformación que va a tener nuestro sistema financiero, porque lo que es claro es que no hay financiamiento para una reactivación económica. No, ni siquiera el interés de reactivar la actividad económica. Entonces, muchas preguntas yo creo te van a llegar a tu correo y pues ya nos dijiste dónde podemos conseguir tu libro. Sin duda hay que leerlo y estudiarlo e incorporarlo a la bibliografía. El primero lo incorporamos a la bibliografía, el segundo yo creo que va a ser muy importante también. Pues muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, doctora Claudia Maya. Aquí estamos. Muchas gracias, doctora Elizabeth Concha. Un abrazo y gracias a los que están acompañándonos y vamos también a compartir el video en YouTube para que ustedes, si les fue algún dato, pues poderlo escuchar de una manera más tranquila. Muchas gracias. Hasta luego.